CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Red Democrática a las 10 de la mañana todos los días por la 89.1 Radio, también por @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre transmitiendo de forma simultánea por todas las plataformas digitales, porque lo que queremos es expandir el mensaje que damos gracias a nuestros invitados, especialistas de alto nivel, que siempre están dispuestos a dar su punto de vista sobre lo que hay que hacer por el país para mejorarlo con la firme intención, todos coincidimos en eso, en construir la mejor versión de Costa Rica que sea posible para heredarla a las generaciones futuras de la manera más responsable que nos sea posible. El día de hoy vamos a abarcar un tema que me parece es importante, que no se le da la relevancia que se ocupa y que por sobre todas las cosas puede marcar un antes y un después en función del desarrollo y del crecimiento municipal, y para eso vamos a conversar con una amiga de la casa, amiga de Red Democrática, Paola Valladares Rosado. Hola, muchísimo gusto, de verdad. Muy complacida, Jonathan, de estar con vos acá y de poder compartir todo lo que tiene que ver con desarrollo, cómo podríamos estar generando incluso una mejora en la calidad de vida de los y las costarricenses. Es que eso es precisamente, Paola, lo que nos ocupa. A veces dicen en muchos lugares, es que no se puede hacer chocolate porque no hay cacao. Y uno les pregunta, ¿y el cacao dónde lo sacan? Ah, del mismo lugar que siempre ha salido. Entonces ahí la pregunta es, para iniciar, si te parece, ¿se ocupa siempre la misma fuente de financiamiento o las formas de hacer las cosas pueden ser más versátiles y más de creatividad? Creo que lo que tenemos es que buscar algunas otras formas, ¿verdad? Siempre hemos escuchado que si hacemos las cosas iguales vamos a tener los mismos resultados. El tema del desarrollo local para mí es trascendental, ¿verdad? Es un tema que viene pues tomando auge y crecimiento, por lo menos en la percepción y en la claridad que tenemos los y las costarricenses de que si tratamos de avanzar de forma sostenible, articulando lo que es la parte de ambiente, social y financiamiento, podríamos estar con muchísimas otras alternativas en cuanto a la generación de empleo, cuando hablamos de empleos verdes, y en cuanto a la posibilidad de expandirnos financieramente o desarrollarnos desde lo local para poder alcanzar objetivos muy distintos, siempre en el resguardo del tema ambiental y cultural. Exactamente, pero hay una pregunta relacionada a lo que estás diciendo, y es que la forma tradicional de hacer institucionalidad pública es papá Estado me da. Y si papá Estado no me da, llámese Estado, gobierno central, municipal, legislativo, quien sea. Entonces, no se hizo. Sí. Bueno, ese es algo que tenemos que ir transformando, ¿verdad? Es generando proyectos, buscando recursos internacionales. Hay fondos no reembolsables disponibles para todo el tema que está vinculado con el tema de ambiente, de desarrollo sostenible. Hoy hablamos de economía circular, que nos permite entonces utilizar lo que antes pudo haber sido un desecho, que se convierta en materia prima para algún otro proceso, poder gestionar de mejor forma a partir de algunas acciones, y podríamos tener disminuciones en la factura eléctrica, disminuciones en la factura del consumo de agua, y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Está toda la parte de ONGs dispuestas a ayudar, ¿verdad? Con una concepción de proyectos desde el sector productivo, desde el sector de la movilidad, desde el sector de transporte, desde la concepción de una ciudad sostenible. Que el fin último de las ciudades sostenibles es mejoremos la calidad de vida de los y las ciudadanos de ese lugar, y eso es mejores espacios, más esparcimiento, desarrollo económico a partir de esa generación de crear ciudad y crear comunidad. Ahora estabas diciendo, me parece que es punto medular en toda esta conversación, que si uno sigue haciendo las cosas igual,
van a tener los mismos resultados. Quienes llegan a puestos de decisión ejecutiva tienen una disposición, un entendimiento de que es urgente hacer las cosas diferentes, o se meten en el río que es tan rápido el día de hoy, tanto incendio a diario, que no logran separarse de lo tradicional. Es un poco de todo, ¿verdad? Al final, yo he estado cerca de, 15 años en la función pública, y ciertamente lo que adolece a este país es un tema de planificación, porque ya lo dijiste, nos consume el día a día, indistintamente si es desde el Ejecutivo o si es desde lo local a nivel municipal. Esa falta de planificación nos hace entonces, el que no sabe para dónde va, cualquier puerto es bueno, ¿verdad? Sí, entonces nos hace a veces no tener clara la ruta que tenemos que seguir y nos perdemos en el momento. Entonces, no creo que sea como falta de claridad, pero sí es un tema de que la falta de la estrategia nos está haciendo, es engorrosísimo el tema de los procedimientos administrativos o burocráticos, pero además, ahí es donde creo que parte fundamental de la conversación de esta mañana es la relevancia que tienen los gobiernos locales para poder articular con el Ejecutivo, ¿verdad? Porque el Ejecutivo no es tampoco, y no es un tema de defensa, hoy no quiero como en ese de confrontar, ¿verdad? No es un tema de que tienen una bola de cristal para saber qué sucede en cada uno de los cantones. Para eso está el gobierno local y es donde, aprovechando que ya la próxima semana, el 1 de mayo, asumen las nuevas autoridades, ¿verdad? Es que tengan esa claridad de el alcance y que tiene bien articulado, bien planificado las alcaldías y los consejos municipales para desarrollar su cantón y su comunidad. Y esto es un enlace, digamos, de los diferentes niveles de gobernanza que pueden, la articulación hacia arriba, son los presidentes o presidentas de los consejos cantonales de coordinación interinstitucional, y es que ponen entonces a todas las instituciones representadas del Ejecutivo, representadas en el cantón, y la empresa privada en una mesa para saber hacia dónde va el cantón. Y eso entonces nos permite estar de forma más directa tocándole la puerta a un ejecutivo para que nos ayude en esa propuesta cantón que tenemos desde las municipalidades. Y hacia abajo, además, a través de los consejos municipales, en donde siempre se ha creído que lo más grande es llegar a ser regidor, tal vez por un tema de la dieta, pero realmente el poder. Y cuando hablo de poder no es un poder perverso, sino el poder desarrollar una comunidad, la responsabilidad más grande y la facultad más grande la tienen los consejos de distrito y el síndico, porque se vuelven los mini gobiernos a partir de cada distrito en la posibilidad de coordinar con asociaciones de desarrollo y todos los grupos activos cuáles van a ser las propuestas en la planificación anual y en este caso del cuatrienio para poder levantar sus comunidades. Entonces, esa articulación, y si lo hacemos desde la parte de la sostenibilidad, ¿verdad? Entendiendo que tenemos que disminuir los tiempos de transporte en las carreteras, tenemos que hacer que el sector productivo vaya escalando en cuanto a acciones de mejores prácticas para que dañe menos el ambiente, pero tiene posibilidades de generar proyectos en donde podrían estar optando. Ahorita, por ejemplo, hay fundaciones que tienen concursos abiertos en el tema de sostenibilidad o ciudades sostenibles para los municipios, la aplicación hasta por $100,000 de un proyecto, que eso de pronto la municipalidad no lo tiene. Yo siempre he dicho que en esta vida no hay que tener dinero, hay que tener amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted logra encontrar los lugares adecuados o lo llevan a los lugares adecuados en la formulación de un proyecto, usted desde la municipalidad, aunque los recursos siempre van a ser escasos para poder atender las necesidades de sus ciudadanos, tiene la posibilidad de estar haciendo esas articulaciones que vengan a solventar y reactivar algunos sectores, y eso se vuelve un círculo virtuoso, la generación y la reactivación de un sector que, no sé, llámese el sector agropecuario de pronto o el sector construcción, y esa persona que va a estar ahí generando, va a ir y va a la panadería a poner a reactivar su comunidad. Entonces, si lo vemos desde el ámbito de la sostenibilidad, pensado como el desarrollo local, como todos los actores dentro de un territorio deben estarse coordinando, la responsabilidad ya no es solamente del Ejecutivo, ¿verdad? Es más bien de la alcaldía que logre articular con el Ejecutivo para que los recursos escasos sí lleguen, pero además de ver cómo articulan para buscar recursos frescos a partir de donaciones o incluso
donaciones no reembolsables. El asunto entonces, Paula, es simplemente ver las formas, porque en las formas está la clave para poder superar los grandes escollos que tiene el desarrollo municipal, entendiendo lo que estás diciendo de sostenibilidad, que al final de cuentas es articular dinámicamente a todos los sectores en función de necesitamos desarrollarnos. Claro. Ese es el arte del que ocupa o la que ocupa una de las sillas más importantes, que de pronto es cómo vinculamos y cómo buscamos o cómo tenemos esa visión desde lo local para encontrar proyectos que vengan a ayudar a nuestras comunidades. Y de paso, entonces articulamos y vamos alivianando también en cierta medida la posibilidad de ayuda desde el gobierno central, ¿verdad? Que cada vez son más escasas porque, bueno, yo recuerdo la gente se queja no solo de las rutas nacionales, sino de la falta de atención de los caminos vecinales. Las realidades dentro del área metropolitana son muy diferentes a las zonas rurales, ¿verdad? Entonces, donde los productos hay caminos que no entra, pero ni una mula, y al final cómo sacan el producto, cómo atienden emergencias. Entonces, esa coordinación, ese buscar la articulación, la transferencia de competencias, ya se dio la primera, el tema de los nudos de botella que padecemos todos los días, que es el tema del congestionamiento vial. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para ir pensando en una transformación de un sector como el Consejo de Transporte Público, el transporte público per se, que el Consejo ya cumple 24, 25 años, no sé, y debemos hacer conciencia que no ha sido efectivo el sistema, ¿verdad? ¿Hacia dónde tiene que evolucionar? Bueno, es algo que desde lo local, conociendo nuestras realidades, que son 84 realidades diferentes, sí, vamos para 85 más los consejos de distrito, ciertamente vienen a poner en jaque. Entonces, un buen gobierno local debe tener una visión más amplia, y es que, y la habilidad para esa planificación, porque van a tener todos los días en sus comunidades a los ciudadanos diciéndole, y con todo el derecho, no es que sea para desmeritarlo, pero van a decir, mire, es que no me barrieron el caño enfrente de la casa y yo estoy pagando por ello, mire, es que hay una fuga de agua que no han atendido, mire, es que no me está llegando el agua, que no siempre es responsabilidad de la IA ni de las asadas, hay gobiernos locales que todavía mantienen sus acueductos, mire, es que el tema que yo siempre lo dije cuando estábamos antes de pandemia, que es el tema pandémico actual, es el tema de la gestión de los residuos sólidos, ¿verdad? En donde se les ha querido últimamente endosar la responsabilidad únicamente a las municipalidades, pero ¿dónde está la articulación con un Ministerio de Salud que también tiene cosas que hacer? Entonces, ese día a día, si no tienen una buena planificación y si no tienen una buena relación con sus municipios, ciertamente los va a consumir. Y entonces pierden esa perspectiva de dónde deben estar buscando esas alianzas estratégicas para poder desarrollar de forma sostenible las comunidades. Es el pecado de la falta de sostenibilidad o estrategia de sostenibilidad, el divorcio entre los gobiernos y las comunidades. Es un poco de todo, porque tenés que hacerle entender. Vamos a ver, seguramente, no sé, van a decir, ¿y a mí de qué me sirve ser sostenible? Bueno, la municipalidad debe ayudarle a los sectores a que entiendan ese valor agregado. Y ese valor agregado está, no sé, crear un sello municipal que diga que si Jonathan entonces fue escalando ambientalmente de forma sostenible, su producto va a tener ese reconocimiento que le permite entrar a otros mercados o que le permite tener algunos incentivos adicionales que vuelvan la mirada hacia la empresa o empresita o el emprendimiento de Jonathan por sobre algún otro que no esté haciendo ese esfuerzo. Porque hoy en el mundo, cuando hablamos de la sostenibilidad empresarial, ya no es solamente un tema de que es la cosa de moda. No, hoy hay empresas que desde su concepción y su nacimiento nacen, las conocemos como las empresas con propósito, ¿verdad? Más allá de solo capitalizar, su propósito en sí, por lo que ya son creadas, es para poder generar ese valor agregado ayudándole al tema de la sostenibilidad. Y no es solo un tema ambiental de cuidar flora y fauna, es también el tema cultural, es también el tema social, que todos crezcamos dentro de ese territorio y que económicamente vaya mejorando. Entonces, si yo desde el municipio, en esa articulación interna con las comunidades, vamos haciendo un tema de conciencia y de formación, pero dándole ese valor agregado que está, ¿verdad? Recordemos cuando hablábamos del debate que teníamos hace un tiempo del tren rápido de pasajeros,
tenía un financiamiento adicional del Fondo de Corea, ¿verdad? Hay condiciones muy buenas para quien decida desde el Estado avanzar, hay que buscarlas, por eso es la articulación para financiamientos con mejores condiciones en tasas y mayores condiciones en plazo, que le permite entonces no estar ahogado, permite un financiamiento y permite entonces ir haciendo todo el tema de la sostenibilidad. ¿Cuál es el ideal del concepto de sostenibilidad en una municipalidad? Digamos que estás diciendo, eso es lo que tiene que cambiar, ok, sí, y las bondades son estas, pero el ideal, la municipalidad ideal en área sostenible, ¿cómo la visualizas? Haciendo por lo menos lo básico, ¿verdad? Vamos a ver, cuando hablamos del régimen municipal y la autonomía, siempre hemos dicho que hay que la autonomía aquí, y ha sido escudo el tema de la autonomía para no atender algunas cosas, pero la autonomía municipal va más allá. Les permite dar o hacer más que solo la prestación de los servicios básicos, ¿verdad? Más que la recolección de basura o los residuos, la gestión del residuo, más que solo barrer las calles, más, o las cunetas, o más que solo ver parques. Podría estar haciendo negocios, pero para eso necesita generar una inversión per cápita mayor de lo que tiene hoy, ¿verdad? Entonces, pero por lo menos el ideal mínimo para poder hablar de sostenibilidad es una buena prestación de la gestión del residuo con sus vertederos, con la disposición que haya lugares para todo el tema del reciclaje, la educación en cuanto a temas ambientales, todas las acciones, y ya las MUNI lo vienen haciendo. Hay muchísimos programas en alianza con PNUD, con Unión Europea, y para mencionar solo algunos, que vienen ayudándole a los municipios a hacer esa gestión. Pero tiene que haber esa conciencia no solo desde el gestor ambiental, que sí la tienen, sino mancomunadamente con la alcaldía y con el consejo municipal. Por eso es tan importante ahora en esta transición, y veo que muchos, no es solo hablar de si mi municipalidad está alcanzando tales y cuáles objetivos de desarrollo sostenible. No solamente es por cumplir un acuerdo, es de verdad por darle un cambio. Sí, el sentido a poder alcanzar esas metas que estaban en Agenda 2030, ¿verdad? Y al final, el fin último es que nadie se quede atrás teniendo una mejor calidad de vida. Mejorar la prestación del manejo de las aguas residuales, ¿verdad? Hay lugares en donde uno ve esa capa o nata en los ríos todavía, ver cómo hacemos para incluso que desde, y eso es a través de las políticas, no solo la política pública, sino la política local, que es responsabilidad del Consejo Municipal, poder estar emitiendo políticas de cómo deberían estar siendo las construcciones, que avancemos con la circularidad. El país el año anterior ya presentó su Estrategia Nacional, por ejemplo, de Economía Circular, que tiene grandes ejes, en donde desde lo local podríamos estar avanzando. Con el tema de la Ley de Contratación Pública, ya se premia, por decirlo así, en el tema de evaluación, cuando hay compras verdes, ¿verdad? Entonces va obligando a la institución a adoptarlo primero para poderlo llevar hacia afuera. El tema de, por ejemplo, el tema tan sensible que es el tema de los caminos en las comunidades, incluso la promoción de nuevas versiones que sean sostenibles. Habíamos aprobado una ley que hablaba de utilizar materiales reciclados en la producción de mezclas asfálticas calientes, que no son todos los municipios que están adoptando todavía eso hoy, ¿verdad? El tema de diseñar una planificación urbana verde, la arbolización, hacer estos corredores biológicos que le dan sentido, que atrae el turismo, ¿verdad? Porque hoy todavía el mundo, y Costa Rica tiene ese sello verde que lo distingue de muchísimos otros destinos turísticos. Aunque a veces no pasa a ser solo un sello. Bueno, a veces cuesta. Tenemos que hacerlo válido, ¿verdad? Y vuelve a recaer. Si yo tengo un destino turístico que de verdad me permita generar todo el tema de sostenibilidad, que sea atractivo para quienes vienen, el avistamiento de aves y todo eso, pero para tener aves necesito entonces estar arbolizando, pero necesito haber diseñado una ciudad que sea pues amigable. No solo cuando hablamos de política y gobernanza en temas de ciudades inteligentes, ¿verdad? La gente cree que es solo tener el panel solar. No, poder tener data a partir de la implementación de tecnologías dentro de la misma institución o dentro de la misma municipalidad, en conjunto con
las empresas o los ciudadanos, al final me permite identificar a través incluso de mapas de calor dónde están la mayor cantidad de problemas. Pero para eso es que tenemos que humanizar también la idea desde los municipios de cómo vamos a articular y cómo vamos a gestionar el día a día y la vida de quienes nos eligieron o eligieron a quienes nos representan en una alcaldía municipal. ¿Se ve en este momento la sostenibilidad como un gasto y no como una inversión? Ya no. Ya no. No, sí ha ido teniendo esa conciencia y me parece que, y yo siempre lo discuto, ¿verdad? Quien no cree todavía en el tema de ambiente, entonces véalo por un tema financiero. Hay más dinero y hay posibilidad de generar empleos o desarrollo económico con el tema de ambiente que sin el tema de ambiente, ¿verdad? Yo sé que incluso en algún momento no coincidimos en eso, pero convertirnos en ser sostenibles, pero no es solo, antes yo te digo, como ingeniera civil, 20, 30 años atrás, hablar del tema ambiental era un tema radical, ¿verdad? Cuando hablamos de sostenibilidad hoy, es cómo articulamos esos 3 grandes pilares, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para buscar hoy la economía circular? Ya, digamos, es como la gran nube que alberga todo lo que era de reutilizar, reciclar y todo eso, es cómo hacemos. Yo siempre lo digo, yo no sé si se acuerdan que habían como unos jueguitos que uno destripaba y tenía como agua y unos aritos y había que sostenerlos, ¿verdad? Y tratar, bueno, hoy la economía circular es eso, ¿cómo hacemos para que el material que ya no sirve para, o ya se desechó porque ya hice un producto, material o servicio, se utilice en otra cosa? Antes de caer al basurero, ¿verdad? Entonces es como lo mantenemos ahí en el aire flotando, o sea, podemos diversificar muchísimas cosas en la mayoría, por no decirlo en todos, los diversos sectores productivos o generación económica. Y me permite entonces ahorrar en materias primas, ahorrar en procesos, ahorrar en facturación, ¿verdad? Y además demostrarle, y hay pagos por servicios ambientales. Entonces es una conjugación para buscar recursos que al final te permiten mejorar esa calidad de vida. Paola, cuando estás hablando de todos estos conceptos, ¿cuál es el principal reto que hay, entendiendo el archipiélago de 84 comunidades totalmente diferentes, con objetivos diferentes y que van a velocidades diferentes? Pero ¿cuál es el principal reto que se tiene que superar para poder seguir avanzando? Hablar de sostenibilidad, digamos, en el GAM, o no sé, en o un Santana, un Escazú, es muy diferente de hablarlo en Punta Arenas Centro, ¿verdad? ¿Y a qué voy? A la diferencia, a la brecha económica, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hablo yo? ¿Cómo hacerle entender a la gente que no tiene comida en su mesa? Volvamos al tema de la pesca de arrastre, ¿verdad? Entonces, que no puede hacer ese tipo de acciones, pero es la que ellos únicamente han conocido en su vida para poder tener alimento y poder sobrevivir o pagar sus facturas a fin de año. Bueno, ese es el reto. ¿Cómo los educamos? Pero no es solo educarlos y decirles, no, mire, es que hay otras alternativas. O sea, como Estado tengo que brindárselas, ¿verdad? Esto no lo puede hacer. Demostrarles. Enseñarles cómo hacerlo. Por eso, pero más allá de enseñarles es demostrarles, porque estamos en caliente, en tiempo real. Sí. No es que paramos el mundo. Tiene que estar la alternativa. No es como Mafalda, paro el mundo, me bajo, aprendo y vuelvo a construir. No, ¿verdad? Ahí es donde hemos fallado como Estado, y hablo como Estado todo el país. Porque entonces le decimos, no, mire, usted no puede hacer esto, ¿verdad? Pero no le estamos dando la otra alternativa para que salga a hacerlo porque lo decís. O sea, necesito tener... Al final del día, entonces, hemos sido muy débiles estatalmente con el tema de el apoyo técnico o la asistencia técnica, ¿verdad? Para ir desarrollando de forma paralela, en lo que le voy diciendo, que no haga esto, vaya haciendo esto. Pero tiene que ser de forma paralela para que puedan irlo implementando, ¿verdad? Pero entonces hay oportunidades grandes, porque si bien es cierto, no lo hemos hecho con Estado, hay programas que sí nos están enseñando, ¿verdad? Hoy hay países en la región o más abajo, creo que Colombia era uno, en donde han cambiado deuda por bonos azules, ¿verdad? Todo el tema de mantener los océanos nos permite, los fondos azules nos permite estar haciendo algún tipo de canje que al final se ve reflejado, debería estarse viendo reflejado en una mejora de la vida de todos nosotros. Es que ese es el punto en el cual en aquellos momentos tal vez no coincidíamos, pero teníamos, el asunto era cómo se planteaba la idea. Porque estos fondos azules sirven para exactamente el mismo propósito, para poder
rentabilizar algo que tenemos, que es el medio ambiente. Sí. Los bonos. Bueno, los valores de oferta público temático, ¿verdad? O bonos, o la cantidad infinita que puede haber de instrumentos de financiamiento sostenible. Lo que me permite es, hagamos un buen proyecto, estructurémoslos, y no es solo un proyecto, es cualquier actividad, una obra o proyecto en sí, ¿verdad? Y cuando hablo de proyecto es algo más como en el largo plazo, porque tiene un inicio y un fin, que me permite acceder a recursos que son limitados para la operación diaria de una organización como las municipalidades, pero puedo tenerlos, ¿verdad? En donde ya desde la parte financiera, en donde mejoro la gestión de riesgos, por ejemplo, si yo mejoro la gestión de residuos, ciertamente voy a mejorar la recaudación, porque habrá gente que de pronto hay cosas que se resiste a pagarle las tasas o los impuestos a la MUNI porque el camino está malo, porque no me llega el agua, porque no me están recogiendo la basura fuera de mi casa, la bolsa que sigue ahí, o por ese sinnúmero de cosas. Si yo, ese que me decías al inicio, ¿cuál es ese ideal? Si ese mínimo lo vamos haciendo más eficiente, la recaudación va mejorando. Se hace empatía municipal. Sí, pero además si voy haciendo una planificación, y por eso les digo, es algo tan integral el tema cuando hablamos de sostenibilidad, una planificación urbana más inteligente, avanzamos con los planes reguladores que vengan con proyectos bancables, ¿verdad? En donde yo puedo atraer entonces inversión para que vengan y se desarrolle en mi territorio, todo esto asociado a un tema de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces hay como desde la sostenibilidad hacer que haya desarrollo local en las comunidades. Una pregunta ahora que mencionas los planes de reguladores. ¿Por qué cuesta tanto? Por ejemplo, Heredia Centro lleva 20 años, 18, de hecho en realidad exactamente acaban de cumplir 18 años, me decía un regidor, ya cumplió la mayoría de edad el proyecto haciendo fila y no logran sacarlo. Y así es en más de una comunidad y cuando lo logran sacar ya está desactualizado. Hay muchas aristas, ¿verdad? El tema de resistencia política porque creen a veces que avanzar les va a restringir. Yo creo que no han entendido que avanzar con un plan regulador me permite entonces, lo primero, identificar la fragilidad ambiental. Y es que no es un cuento. Turrialbeña es un cantón con un sinnúmero de riesgos y tengo que planificar los riesgos para poder gestionarlos, ¿verdad? Y que su impacto, si se materializa, sea el menor. ¿Y a qué hablo? En mis clases mis alumnos lo saben, o sea, 27 de julio del 2015 empieza un evento muy focalizado, el cantón de Turrialba amanece sin 8 puentes. ¿Cuánto impacta eso en el PIB y la reconstrucción de ciudades, verdad? Y lo vemos aquí en el área metropolitana, Desamparados es uno, el otro día hace 1 o 2 años en un centro comercial en Jacó también que se había inundado y las pérdidas. Bueno, los planes reguladores me ayudan a prevenir todo eso, no solo el plan aislado de riesgo. Entonces le digo a dónde podríamos estarnos desarrollando, ¿verdad? Pero además le digo a las comunidades, ¿por qué a un cantón como Turrialba le cuesta tanto tener inversión extranjera? Porque no tiene plan regulador, entonces además hay inseguridad jurídica, ¿verdad? Pero entonces eso no lo habían, creo que ahora hay más conciencia, entendido quienes toman las decisiones desde lo local, que al final tiene que ser aprobado por un consejo municipal, pero además es un tema de recurso, ¿verdad? Consolidar un plan regulador son varios cientos de millones de colones. Entonces, a veces las instituciones no lo tienen, ¿verdad? Porque no todas tienen presupuestos exorbitantes, ¿verdad? Hay diferencias, hay brechas significativas, pero tenemos que avanzar hacia eso. Entonces, es un tema de hacer conciencia, es un tema de buscar. Si yo logro prestar los servicios mínimos de forma adecuada y eficiente, mejorar la recaudación, ciertamente voy a tener mayor posibilidad de endeudamiento, ¿verdad? Que sea viable y manejable para poder avanzar hacia una mejora integral de la vida de ese lugar. Los grandes problemas socioeconómicos de los cantones son resueltos también por esta vía. No solo lo pequeño, sino que la pobreza se puede enfrentar con un buen desarrollo municipal desde el punto de vista sostenible. Vamos a ver, te digo porque desde la generación, y es que se vuelve virtuoso, desde la generación de vivienda, ¿verdad? Acuérdense que ya existe incluso una ley que le faculta a las municipalidades desarrollar vivienda en sus terrenos, articulando. Qué buena asamblea la que aprobó eso, ¿verdad? Muy visionaria.
Eso le permite entonces, ahora que cada vez hay menos recursos, digamos, para todo el tema de bonos, pero por cada vivienda que se construye hay una generación de empleo directo de 3.5 personas. Sí. ¿Verdad? Entonces, si yo desde la municipalidad logro empezar esa articulación, además de que voy a poder atender una vida digna de familias que hoy no tienen el techo, voy a empezar a generar empleo, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer con una visión diferente, por ejemplo, en propuestas alrededor de la línea férrea y de los trenes o tranvías. Podríamos estar haciendo nodos de desarrollo económico y social. Y entonces, donde hoy hay un montón de viviendas, podríamos estar pensando en lo que ya es esta verticalidad, pero no porque haya en la planta baja un tema de más viviendas, sino constituirlo comercio asociado a áreas de esparcimiento, ¿verdad? Que sean seguras, todo el tema de caminabilidad y arriba la vivienda. Entonces, todo eso se vuelve un engranaje, pero tengo que haberlo concebido como tal. Por eso les digo, o sea, al final hablar de sostenibilidad es mucho y poco si no lo sabemos hacer. No es un tema aislado, cada cosa no es un tema aislado. Es como entonces buscamos esas herramientas de forma integral. Claro que si a veces uno dice, pero hasta que yo lo tenga, empezar a hacerlo. No, demos el paso ya, empecemos con políticas, empecemos con acciones internas desde los gobiernos locales, desde la institucionalidad, pero dentro de aquella gran visión, ¿verdad? Aquella gran visión que permita entonces generar un plan urbano que tenga al final un capítulo de proyectos que se pueda hacer atractivos para que inversión venga a desarrollarlo, porque qué bonito vivir en X cantón y entonces tiene esa plusvalía y yo puedo desarrollar, hacer desarrollos de vivienda, ¿verdad? Que no tiene que ser precisamente sociales, sino de vivienda media, que al final me genera empleo y ese empleo va a generar reactivación económica en otras instancias. Pero tengo que tener una visión de un plan de movilidad que incluso hay municipios, o más bien son rescatados, no me sobran dedos de la mano para poder decir que ya avanzaron con los planes de movilidad urbana otorgados por ley, un mandato en la ley 9976, la ley de movilidad peatonal que habíamos aprobado también, no lo han hecho. Pero entonces, si no logran concebir esa visión, que insisto, más infraestructura no significa que voy a quitar el tema de las presas. Y presas significa costos de operación para las empresas que todavía sobreviven. Va a durar el chofer muchísimo más tiempo con su camión que va a ir a repartir dentro de un congestionamiento y al final es un tema de salud, es un tema de que además del estrés estamos inhalando todo el polvo y todo el humo y eso significa también repercusiones en el tema de la seguridad social de este país. Paola, ¿cuáles son los principales mitos de la sostenibilidad? La gente dice, es que la sostenibilidad es esto, o logra esto, o con eso logramos tal otro. Es que la sostenibilidad no me va a dejar tocar nada, ni un árbol, ¿verdad? Y entonces no puedo desarrollar. Ese es el mito más grande que tenemos, ¿verdad? En los temas de los sectores productivos. Me dicen, es que no, porque no voy a poder tocar aquel árbol, no voy a poder sembrar por aquí, no puedo traer el turismo por allá, la gente no me va a comprar porque ya no puede hacer nada, ¿verdad? Pero entonces es cómo los vinculamos, cómo vinculamos aquel pequeño emprendimiento de la soda en algún lugar para que entonces vaya haciendo algunas acciones de sostenibilidad que le permitan incursionar en programas que vengan a ayudarle a financiarse, ¿verdad? Cómo los hago parte de un tema básico, ¿verdad? Es como el mito alrededor de los parquímetros, que si tienen o no tienen que haber parquímetros en las comunidades. El capital que se recauda con el parquímetro, además de que nos debería estar ayudando a ordenarnos, ¿verdad? Que la gente, sí, estaciónese acá, pero tiene un costo, ese costo tiene que retribuirse a la comunidad y es en mejoras del área urbana, que sea más caminable, que las aceras estén en mejores condiciones, ayudarle a las escuelas, por ejemplo, en los puntos críticos donde hay ingreso a centros educativos, que las personas no vayan a tener ese riesgo en cuanto a accidentes de tránsito, cámaras de vigilancia que podamos estarlas implementando y ayudar al tema de seguridad de forma coordinada, ¿verdad? Entonces, pero el mito es, si somos ambientales, ¿eso a mí de qué me sirve? Bueno, de mucho porque nos permite subir de niveles y eso es escalar, nos permite entonces tener la posibilidad de que alguien nos financie proyectos y seguir entonces siendo virtuosos en el tiempo.
es la rendición de cuentas o el cacaraqueo de los logros, un principal eslabón débil de toda esta cadena de hechos que estás planteando. Y lo digo porque estos parquímetros, que supuestamente los recursos son para tal cosa, pero nadie en la comunidad se da cuenta de lo que está pasando. Entonces se da la impresión o sensación de que la municipalidad lo está gastando o en confites. Y entonces, vamos a ver, lo que ve en algunos lugares es muchas personas caminando haciéndote un parte, pero bueno, ya ahora podrían ir migrando hacia el tema de tecnología y entonces lo único que hay es un sensor que establece que alguien se parqueó y no está pagando. Es un tema de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la formación. Para mí es clave cualquier cosa que hagamos como Estado es intentar generar estos programas de formación, incluso desde las escuelas, ¿verdad? O en las comunidades o a través de las asociaciones de desarrollo o de los grupos organizados para hacerles ver los beneficios que hay a partir de este tipo de actividades o acciones o pensamiento más de protección, porque la gente siempre va a decir, ¿y yo qué gano? ¿Verdad? Entonces, ese que gano, más allá, habemos algunos que no, porque creemos en eso, pero para el que todavía no cree en el tema del ambiente o de la sostenibilidad, ese yo que gano, además de ganar una mejora de vida, además de ganar un planeta, preservarlo, ¿verdad? Es que además tiene oportunidades de mejorar el lugar donde está. Es que te entiendo, pero el tema de yo que gano está en función de lo que dijiste hace un tiempo, un rato, de la gente tal vez en Punta Arenas que no tiene que comer, y eso es en muchas áreas del país. Entonces, si yo no tengo cómo resolver mis necesidades básicas, el mundo maravilloso que se puede estar planteando, que es cierto, pero que para el que necesita que le den una oportunidad, se lo plantean como la solución. Pero con los sectores productivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué gano? Bueno, si su producto al final, buscarle en qué desarrollarse económicamente, darle ese valor agregado a ese producto que entonces, si antes solo se comercializaba en el territorio, puede estar buscando fronteras y lleva ese sello verde, ¿verdad? Las oportunidades de mercado y de clientes que se pueden abrir con solo que tenga ese sello verde, hay mucho. Pero por eso te digo, o sea, al final es un tema de mucha articulación para que entiendan que hay negocios a través de tener sostenibilidad en mi día a día como ser humano y mi día a día como comunidad, porque te va a permitir constituir empresitas que van a generar empleos. Ese tema de los empleos verdes no es un mito, ¿verdad? Porque entonces, si yo estoy en el tema de la circularidad y estamos utilizando, no sé, o todo el tema del reciclaje o todo el tema de este manejo, al final voy a generar pequeños empleos. Y si usted logra emplear 5 personas en una comunidad con bastante pobreza, realmente estás logrando hacer algo. Pero es claro, que aquí tenemos el flagelo, que venimos en un tú a tú, no puede ser tan débil, por eso te digo, tiene que haber muchísima planificación desde la organización municipal, en conjunto la articulación con el gobierno central, porque estamos en un tú a tú con el flagelo del narcotráfico, ¿verdad? O del crimen organizado, que para un chico es más fácil hacer un mandado X y tener un celular que todo lo que me toma en el tiempo poder constituir una empresa. Entonces, por eso mucho la formación, mucho el acompañamiento, pero debe haber esa respuesta por parte de los gobiernos locales desde los planteamientos, por ejemplo, de los planes de gobierno, desde su visión, desde esa articulación, tienen que ser muy ágiles para articular con los cantones vecinos, para articular con el gobierno central, para articular hacia abajo. No son islas. Los cantones no somos islas. Ahorita en lo práctico, muchos lo son. No deben serlo. No deberíamos de serlo. No deberían de serlo. Entonces, porque hay regiones que somos muy similares en cuanto a características. Exacto. Entonces, si yo voy a ir como gobierno local a gestionar algún proyecto o algunos recursos, debería tratar de vincular al del lado, ¿verdad? Hemos visto cómo, no sé por qué en este país pensamos que si nos vamos separando y desagregando, vamos a tener mayores oportunidades. Eso genera mayor pobreza. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Porque creo que es más atractivo un proyecto muy sólido que abarque 1 o 2 cantones o 3 cantones o una región, no sé, dependiendo del proyecto, que permita entonces a quien venga a invertir decir de que hay más oportunidad, porque no lo firmo tener 5,000 personas a las que le voy a llegar a tener 15,000 personas a las que le voy a llegar. Pero no necesariamente las reglas del juego de un cantón a otro son las mismas como para articular un proyecto así. No todos, pero se puede.
¿verdad? Yo siempre hablé del territorio Turrialba-Jiménez. ¿Y por qué? Porque tenemos características muy similares, 2 cantones de los 8 de la provincia de Cartago. Y hay estudios que ha hecho el mismo Colegio de Ciencias Económicas en donde incluso Alvarado es un cantón que es muy similar, muy homogéneo en algunas características. No son una calcomanía, no son una copia, pero tienen características que podrían, bien orientados y construidos, pues articularse para poder, entonces, en una región, poder estar captando. ¿A quién le toca articular a los cantones? ¿A los mismos cantones o a alguien como mediador? Bueno, hay agencias, ¿verdad? Está tenemos la agencia empresarial en Turrialba, está igual, ya estaba la agencia de desarrollo en Cartago, pero al final es un tema de la iniciativa, es que, vamos, creo que ahí hay otro de los grandes retos, es un poco de la humildad del jerarca o la jerarca que llegue a una institución a ir a pedir auxilio, ¿verdad? Cuando uno se sienta en una silla tiene que tener la humildad para entender que no lo sabe todo. Ya hay cantones que han hecho en algunas acciones o en algunas áreas las cosas mejores, entonces yo voy y pregunto, ¿cómo lo hicieron? Y trato de tropicalizarlo, ¿verdad? Hay organizaciones muy sólidas, 46 años lleva la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Yo sé que hay críticas y hay posiciones encontradas de qué es. No, la Unión tiene muchísima fortaleza haciendo acompañamiento técnico, jurídico, administrativo a todas las organizaciones municipales, ¿verdad? Entonces, si yo no sé, yo voy y busco ayuda. Y digamos, y no es como el comercial de la Unión, pero para mencionar una, de cómo podríamos estar haciendo gestión, articulación, pidiendo auxilio que nos ayude a articular el mundo, y esto que les hablaba desde el inicio, que hemos tocado todo en el espacio de donde buscamos programas, llegan a tocar la puerta de la Unión Nacional de Gobiernos Locales para que les ayude a desarrollar algunas cosas, ¿verdad? Que les ayude a unir municipios para poder atender temas específicos. Entonces, así podríamos estar generando esa articulación. Pero yo tengo que decir, lo primero que tengo que hacer como jerarca en una silla es decir, vea, tenemos varios problemas y estoy en una mayor disposición de que logremos convertirnos en algunas cosas. Vea, esta es mi visión, la compartimos, tenemos estas características en común, construyamos algo, ¿verdad? Y poder entonces avanzar hacia la formulación. Pero ¿qué le falta también a los municipios? No estoy llevándolo a tener una PMO, una oficina de gestión de proyectos, ¿verdad? Pero sí la visión de proyectos, de la construcción, pero a partir de las necesidades de la comunidad, ¿verdad? No es hacer un proyecto por hacerlo. Normalmente se hace el PEM, que es el Plan Estratégico Municipal, o hay planes de desarrollo humano cantonal, que entonces de forma participativa se va a las comunidades a poder entender qué es para ellos la necesidad más inmediata y una priorización de cuáles son las cosas que necesito yo desde la localidad poderles atender, ¿verdad? Y así hay un sinnúmero de planes que tienen las municipalidades. Pero a partir de esa radiografía, que todos ya pasamos por ese proceso de poder ver en dónde está, y hay insumos de instrumentos de diferentes instituciones que nos dicen, vea, estos son los puntos críticos de cada uno de los cantones. Ya eso lo sabemos, pero entonces, ¿cómo articulamos para poder atender eso? ¿Cómo se resuelve? Pues sentándose todos a la mesa, poder tener esa planificación. Dejando el ego afuera. Dejando el ego afuera. Ese es el tema principal, ¿verdad? Es un tema de la humildad, es un tema de entender que en algunos cantones estaremos más jodidos que en otros, ¿verdad? Pero que hay formas de hacerlo, porque hay alguien que ya lo ha hecho mejor. No por nada es esta brecha. Bueno, entonces, los que han hecho bien, ¿cómo lo han hecho? Vamos y preguntemos, ¿verdad? Y tratemos de tropicalizar algunas cosas. O veamos, no solo en esa radiografía, no solo se evidencia, digamos, los puntos más críticos, también los factores a potenciar. O sea, lugares mágicos, maravillosos, con aquellas escenas, ¿verdad? Porque tenemos cataratas, ríos, esos paisajes, que al final, bien orientados, los podemos captar a un tema de una captación de turismo. Pero tenemos que, hablaba yo cuando el tema de turismo, no solo tener un hotel, es quién lo va a habitar, ¿verdad? Quién lo va a ocupar. Pero al final tenemos que darle un producto a quien quiera ir a visitar. Una experiencia. Toda una experiencia. Que decidan quedarse no una noche, sino 2 noches, que decidan transitar 2, 3, 4 horas hasta llegar al sitio, pero porque es un sitio en donde me da algo que no hay más allá. Uh-huh. Y orientado al tema de sostenibilidad, podríamos estar generando muchísimas cosas en la concepción de ese otro sector que es el turismo, ¿verdad? Finalmente, ya estamos... Usted sí habla.
A unos 7 minutos de terminar el programa, Paola. Y hay temas que me gustaría explorar, porque la sostenibilidad no es algo que se está inventando Costa Rica, como que qué lindo, vamos a inventarnos algo porque somos muy verdes. En otras partes del mundo eso no solo es, sino que ya se consolidó y está trabajando como reloj suizo, bien afinadito. ¿Cuáles son algunas experiencias que nos puedes contar de lo que se está haciendo en otras partes del mundo que demuestra que sí se puede? Bueno, vamos, digamos, en tema de transporte o movilidad, Alemania, ¿verdad? Que entonces el transporte público en algunos sectores de la Unión Europea se trata desde lo local, no está centralizado, ¿verdad? Entonces, últimamente que hablamos tanto del tema de transporte, y lo mencionaba el otro día en el ANAME, ¿qué podríamos estar haciendo? Ponemos ya en discusión si es el momento o si funcionaría la segunda ley de transferencia de competencias hacia los municipios y es endosarle a los municipios el transporte público. ¿Será a los 84 o casi 85 de forma aislada o regionalizarlo? Espero que 84. ¿Verdad? O regionalizarlo. Pero hay que discutirlo porque ya vimos que el sistema actual, por más que hayamos querido en algún momento que funcionara, por las múltiples razones que puedan aparecer, no está funcionando. Entonces, luego en el tema productivo, al final, digamos, entrar hoy después del Pacto Verde, que es desde el 2019, 17, 20, y ahí Europa ha ido escalando anualmente en la integración de alguna otra cosa, abre oportunidades de mercado de productos, ¿verdad? Que lleven ese sello verde, pero además castiga a aquel que no logre demostrar que su producto ha sido en la trazabilidad ambientalmente sostenible. Entonces, tiene un impuesto verde. Aquí, evidentemente, hablar de impuestos no es el tema hoy día en el país, pero busquemos los incentivos para que la gente apueste. Pero tenemos que tener una política pública de la mano con las políticas locales de cada municipio, orientados a que nuestra gestión desde lo local vaya hacia ese norte. Tiene que estar muy claro de quienes hoy ocupan, y se han hecho esfuerzos importantes. Hay países, sobre todo Unión Europea viene a ser, pero sé que en América Latina también habrán muchos otros que en algunas acciones están haciendo tema de movilidad. Vamos a Colombia, ¿verdad? Eso te iba a decir, Colombia normalmente es un referente antes de hace 2 años. Pero genera esa perspectiva de que sí se puede. De que sí se puede. Sí se puede reconstruir. O sea, cuando hablamos cuando uno visita ahí Medellín, la comuna, y ve esas escaleras, o va y ve el teleférico, bueno, Metrocable, ¿verdad? Al final, que es una alternativa para no utilizar buses. Jocosamente alguien me decía el otro día, un mentor en el área de vialidad, me decía, es capaz de que aquí inventamos un Metrocable e inventan el Ministerio del Cable, ¿verdad? Entonces, nuestra burocracia. Nuestra burocracia. Por eso, entonces, al final, mejor démoselo a las corporaciones municipales o a la regionalización para que podamos atender desde nuestra realidad muy propia. El GAM tiene una realidad muy diferente a la zona sur para el tema de transporte, muy diferente a la zona Pacífica Norte, ¿verdad? Para el tema de transporte. Entonces, pero no son ajenas a... Sí, el GAM, si usted está en Curry, es muy similar como además necesita pasar para estar en Desampa, estar en todo este tipo de cosas, o en Montes de Oca. Bueno, eso es una gran región que debería estarse articulando, ¿verdad? Que es muy diferente a todo el tema de Paraíso para allá. Entonces, avanzar sí o sí, para mí sería la columna vertebral con el tema de un tren eficiente, 0 emisiones, o sea, cuál sea el mínimo eficiente que ocupemos, pero que vayamos ya con el tema de sectorización, pero eso se puede aplicar en chiquitito en las regiones también. Es tiempo de pensar en una reestructuración administrativa del país. A ver, no lleguemos tan allá como quitar 84 y poner 15, 20 zonas, pero sí regionalizar las ideales, un rol jurídico a esas regiones que se pueden estructurar para hacer exactamente eso. Bueno, no sé si podemos avanzar en eso, pero por lo menos si hacemos la conciencia de que, y vuelvo con el caso, ¿verdad? El Colegio de Ciencias Económicas, 2, 3 años, estábamos en media pandemia cuando ya estaba trabajando en eso, ya tenía productos
de cómo hay zonas homogéneas, cantones homogéneos que podrían estar articulando para su reactivación económica. A veces no ocupamos otro figura jurídica en el aparato estatal para poder hacer eso, ¿verdad? Cuando hablamos de esa reestructuración, yo creo que es un tema de conciencia y de visión, y que además los ciudadanos empujemos a que se vaya a hacer eso. O sea, al final también es un tema de la fiscalización desde la ciudadanía, de que nuestros gobiernos locales estén articulando con el gobierno central. Vamos a pedir cuentas, si no nos tienen que rendir cuentas, si no la están rindiendo, pidámosla, ¿verdad? E involucrémonos. Es un tema de involucrarse, porque no es solo de la ciudadanía. O sea, ¿yo qué hago desde mi localidad para poder articular incluso con la comunidad? Espero que llegue el gobierno local, el alcalde o los regidores a buscarme a la puerta de la casa. No. Estamos de acuerdo, pero en estos tiempos difícilmente alguien sabe cómo se llama el vecino. ¿Cómo replanteamos eso que estás planteando para hacerlo realidad? Porque tal vez en el campo, sí, en el campo todavía nos conocemos. Por eso, tal vez en el campo, y depende de la zona porque hay mucha migración. Pero en el GAM, esos... Bueno, hay que hacer esfuerzos de organizar a los grupos, a las personas, ¿verdad? Entonces creo que va en doble sentido. A veces es muy fácil estar en una silla en el reclame y señalando. Bueno, hay que ver cuando asumimos la silla, ¿verdad? Cómo juegan las cosas. Entonces, pero es un tema del arte, es la habilidad de tener, primero tienen que tener esa visión clara, de esa planificación, articular, quitar los egos y dejar de ser mezquinos, porque no es un tema de las banderas que ocupan. Hay la mayoría de los consejos municipales actuales, que es como una asamblea en chiquitito, esa multiplicidad de partidos políticos y de visiones o de ideologías deberían de quedar a un lado el 1 de mayo, que asumen y son juramentados dentro de ese recinto, porque al final el pueblo los elige o vota por cada una de las diversidad de partidos, creyendo que van a llegar a aportar, a mejorar esa calidad de vida. No a pelear. Es que lo que no se vale es que como usted lo propone yo no lo voy a votar, cuando la necesidad está afuera. Exactamente. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, dejar esas mezquindades, dejar ese ego, tener claro que si bien es cierto los recursos siempre serán insuficientes desde la localidad, el gobierno local es el facilitador para que haya ese desarrollo local, para que haya esa ciudad sostenible que al final mejore la calidad de vida de todos. Paola, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y ojalá que no sea la última vez de tenerla por acá. No me emocione, ¿verdad? Pero después no me puede echar. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han estado en la sintonía de Red Democrática 89.1 FM. El próximo lunes más programas, y expresen en los diferentes avisos, porque traemos temas muy importantes, muy visionarios, que tienen que ser abordados sí o sí si queremos tener una Costa Rica de desarrollo a futuro. Muchísimas gracias, hasta la próxima.